Uloma Parva, sección 5, linaje de Brigu, parte 2. Sección 12, ahora. Continuó Sauti. Entonces Ruru preguntó: «Oh, el mejor de los Dwidjas, ¿por qué se hallaba el rey Janamejai decidido a destruir a las serpientes? ¿Y cómo y por qué fueron salvadas aquellas por el sagaz Astik? Estoy ansioso de saber todo esto en detalle». El Rishi le respondió: «Oh Ruru, la significativa historia de Astik has de aprenderla de los labios de los brahmines». Y tras decir aquello, desapareció. Continuó Sauti. Ruru corrió por todas partes en búsqueda del desaparecido Rishi y tras fracasar en hallarlo en los bosques, cayó a tierra fatigado. Y dándole vueltas en su mente a las palabras del Rishi, quedó sumamente confundido y parecía haber quedado privado del buen sentido. Al recuperar su conciencia, regresó a casa y le pidió a su padre que le relatara la historia en cuestión. Ante ese pedido, su padre le relató toda la historia. Sección 13. Astik Parva. Historias de Jarat-Karu y de Astik. Dijo Shaunak: ¿por qué razón aquel tigre entre hombres, el real Janamejai, se determinó a quitarle la vida a las serpientes por medio de un sacrificio? Oh Sauti, cuéntanos por entero la verdadera historia. Dinos también por qué Astik, ese óptimo entre los seres regenerados, ese eminentísimo asceta, rescató a las serpientes del ardiente fuego. ¿De quién era hijo ese monarca que celebró el sacrificio de las serpientes? ¿E hijo de quién era aquel óptimo entre los seres regenerados? Sauti dijo: oh óptimo orador, esta historia de Astik es bien larga, debidamente la relataré en su totalidad. Escuchen, pues. Dijo Shaunak: estoy deseoso de escuchar completa la hechizante historia de aquel Rishi, aquel ilustre Brahmi llamado Astik. Dijo Sauti: a esta historia que por primera vez recitará Krishna Dvaipayan, Vyasa, los brahmines le reputan un Purana. Antaño fue narrada por mi sabio padre, Loma Harshan, discípulo de Vyas, ante los moradores del bosque de Naimish, a pedido de aquellos. Yo me hallaba presente en la recitación, y ya que tú me lo pides, oh Shaunak, te he de relatar la historia de Astik exactamente como la escuché. Escucha pues mientras recito en su totalidad esa historia destructora de pecados. El padre de Astik era poderoso como Prajapati. Era un brahmachari, dedicado permanentemente a austeras devociones. Comía escasamente, era un gran asceta, y tenía su lujuria bajo completo control, y se lo conocía por el nombre de Jarat-Karu, aquel eminentísimo entre los Yayavaras, virtuoso y de rígidos votos, sumamente bendecido y dotado de un gran poder ascético, emprendió en una ocasión un viaje por el mundo. Visitó diversos lugares, se inmergió en diversas aguas sagradas y descansaba donde la noche lo alcanzaba. Dotado de gran energía, practicaba austeridades religiosas de difícil práctica para hombres de alma sin refrenar. El sabio vivía solo a base de aire y renunció al sueño para siempre. Andando así por todas partes como un fuego ardiente, ocurrió un día que llegó a ver a sus ancestros, colgados cabeza abajo en un gran hoyo, con sus pies apuntando hacia lo alto. Al verlos, Sharak-Taru
se dirigió a ellos diciéndoles: ¿quiénes son ustedes que cuelgan así cabeza abajo en este hoyo de una cuerda de fibras de virán, que todo el tiempo es roída a hurtadillas por todos lados por una rata que aquí vive? Los antepasados le dijeron: somos rishis de rígidos votos llamados los Yayavars. Estamos hundiéndonos en la tierra por falta de descendencia. Tenemos un hijo llamado Sharat Karu. Desdichados de nosotros, ese malhadado se ha dado a una vida de puras austeridades. El tonto no piensa en dejar descendencia casándose. Es por esa razón, esto es por el temor de la extinción de nuestra raza, que estamos suspendidos en este hoyo. Poseedores de medios, vivimos la suerte de los desafortunados que carecen de ellos. Oh excelente ser, ¿quién eres tú que te compadeces como un amigo por nosotros? Deseamos saber, oh Brahmin, ¿quién eres tú que aquí te hallas junto a nosotros? ¿Y por qué te apenas por nosotros, oh óptimo varón, que somos tan desafortunados? Sharat Karu dijo: ustedes son en verdad mis padres y abuelos. Yo soy el tal Sharat Karu. Oh, díganme pues, ¿cómo pueda yo salvaros? Entonces los padres le respondieron: haz todo tu esfuerzo, oh hijo, para engendrar un vástago que extienda nuestro linaje. Entonces, oh ser excelente, habrás hecho una acción meritoria, tanto para ti mismo como para nosotros. Ni por los frutos de virtud, ni por las penitencias ascéticas bien atesoradas, se adquiere el mérito que se alcanza siendo padre. Por lo tanto, oh hijo, determina por orden nuestra, tu corazón al matrimonio y a la descendencia. Este es en verdad nuestro máximo bien. Sharat Karu respondió: no he de casarme por mí, ni tampoco ganaré riquezas para gozarlas, sino que lo haré solo por el bienestar de ustedes. De acuerdo con este entendimiento, en acuerdo con las ordenanzas de las Escrituras, he de tomar esposa para lograr dicho fin. No he de actuar de otro modo. Si puede hallarse una esposa del mismo nombre que yo, cuyos protectores además me la otorguen de buen grado como don de caridad, me casaré con ella como es debido. Pero ¿quién quiere darle como esposa a su hija a un hombre pobre como yo? Sin embargo, aceptaré cualquier hija que me sea dada como limosna. Así he de esforzarme, oh padres, incluso para casarme con una muchacha. Tras dar mi palabra, no voy a actuar de otra manera. En ella produciré descendencia para redención de ustedes, de modo que puedan, oh padres, alcanzar las regiones eternas de bienaventuranza y regocijarse a su gusto. Sección 14. Dijo Sauti: aquel brahmin de rígidos votos erró sobre la tierra en pos de una esposa, pero esposa no encontró. Un día se fue al bosque y, recordando las palabras de sus ancestros, oró 3 veces en voz apagada pidiendo esposa. Entonces Vasuki se levantó y le ofreció su hermana para que el rishi la aceptara. El brahmin dudaba de aceptarla pensando que ella no fuera del mismo nombre que él. El magnánimo Sharat Karu pensó para sí: no he de tomar esposa a quien no sea de mi mismo nombre. Entonces aquel rishi de gran sabiduría y de austeras penitencias le interrogó diciendo: dime en verdad, ¿cuál es el nombre de tu hermana, oh serpiente? Vasuki le contestó: oh Sharat Karu, esta hermana menor mía se llama Sharat Karu. Acepta por esposa tuya a esta joven de esbelto talle que te entrego. Oh óptimo entre los brahmines, para ti la reservaba. Tómala pues.
y tras decir esto le ofreció a Sharat-Karu su bella hermana, la que aquél desposó conforme a los ritos prescriptos. Sección 15. Dijo Sauti: oh eminentísimo, entre las personas conocedoras de Brahman, sabe que la madre de las serpientes las había maldecido otrora diciendo que el que tiene el viento por auriga, o sea Agni, los consuma a todos en el sacrificio de Janamejai. Para neutralizar esa maldición fue que el jefe de las serpientes casó a su hermana con aquel magnánimo Rishi de excelentes votos. El Rishi la desposó de acuerdo con los ritos ordenados, y de ellos nació un magnánimo hijo llamado Astik. Asceta ilustre, versado en los Vedas y en todas sus divisiones, a todos consideraba con ojo ecuánime y disipó los temores de sus dos padres. Luego, tras un largo intervalo de tiempo, un rey descendiente del linaje de los Pándavas celebró un gran sacrificio conocido como el sacrificio de las serpientes. Después que comenzara ese sacrificio para destrucción de las serpientes, Astik liberó a los nagas o serpientes, o sea, sus hermanos y tíos maternos, y demás serpientes de la ígnea muerte, y liberó además a sus antecesores engendrando descendencia. Y por sus austeridades, oh Brahmin, y sus varios votos y su estudio de los Vedas, se liberó personalmente de todas sus deudas. Propició a los dioses con sacrificios en los que se realizaron diversas clases de ofrendas. Congregó a los rishis a practicar el modo de vida célibe, brahmacharya, y engendrando descendientes, gratificó a sus antepasados. Así saldó Sharat-Karu de rígidos votos la pesada deuda que tenía con sus antecesores, que al ser así liberados de la esclavitud, ascendieron al cielo. Así, tras adquirir gran mérito religioso y transcurridos muchos años, fuese Sharat-Karu al cielo, dejando tras él a Astik. Esta es la historia de Astik que te he narrado debidamente. Ahora dime, oh tigre de la raza de Brigu, ¿qué más he de narrarte? Sección 16. Dijo Shaunak: oh Sauti, relata nuevamente con todo detalle esta historia del docto y virtuoso Astik. Grande es nuestra curiosidad por oírla. Oh amigable, hablas dulcemente, con el debido acento y énfasis, y estamos complacidos por tus palabras. Hablas igual que tu padre. Tu padre siempre estaba dispuesto a complacernos. Ahora dinos la historia tal como tu padre la relató. Dijo Sauti: oh tú, que estás bendecido con la longevidad, he de narrarte la historia de Astik tal como la escuché de mi padre. Oh Brahmin, en la edad de oro, Prajapati tenía 2 hijas. Oh intachable, las hermanas poseían una belleza maravillosa. Sus nombres eran Kadru y Vinat, y fueron esposas de Kashyap. Kashyap obtuvo gran placer de sus 2 esposas, y sintiéndose gratificado, aquel que se asemejaba al propio Prajapati ofreció a cada una de ellas un don. Al escuchar que su señor deseaba conferirles la bendición que escogieran, aquellas damas excelsas experimentaron transportes de alegría. Kadru deseó tener como hijos a 1000 serpientes, todas de igual esplendor. Y Vinata deseó dar a luz 2 hijos que sobrepasaran a los 1000 descendientes de Kadru en fuerza, energía, magnitud del cuerpo y habilidad. A Kadru, su señor, le concedió aquella gracia de multitudinaria descendencia, y asimismo a Vinat le dijo Kashyap: que así sea. Con lo que Vinat, al haber obtenido su petición, se regocijó sobremanera. Al obtener 2 hijos de superior habilidad, consideró que su gracia estaba cumplida. Kadru obtuvo también sus 1000 hijos de igual esplendor.
Guarden los embriones con todo cuidado, dijo Kashyap. Y luego se fue al bosque, dejando complacidas a sus dos esposas con sus bendiciones. Continuó Sauti. Oh óptimo de los seres regenerados, tras un largo intervalo, Kadru dio a luz 1000 huevos y Vinata 2. Sus servidoras depositaron los huevos por separado en recipientes tibios. Así transcurrieron 500 años, y los 1000 huevos que produjera Kadru se abrieron y salió al exterior la progenie. Pero los mellizos de Vinat no aparecieron. Vinat se puso celosa y por lo tanto rompió uno de los huevos y halló en este un embrión con su parte superior desarrollada, pero la parte inferior aún no desarrollada. Entonces el hijo que estaba en el huevo se enfureció y maldijo a su madre diciendo: «Ya que has roto este huevo prematuramente, habrás de servir como esclava». Si llegaras a esperar 500 años sin destruir ni abrir el otro huevo a medio incubar, rompiéndolo por impaciencia, entonces el hijo ilustre que hay en su interior te librará de la esclavitud. Y si quieres que el hijo sea fuerte, habrás de tener tiernos cuidados con el huevo durante todo ese tiempo. Tras maldecir así a su madre, el hijo se elevó a los cielos. Oh Brahmin, ese mismo Arun, el auriga de Surya, el sol, siempre visto a la hora matinal. Ese mismo es Arun, el auriga de Surya, siempre visto a la hora matinal. Luego, tras el cumplimiento de los 500 años y abriendo el otro huevo, surgió Garuda, el comedor de serpientes. Oh tigre de la raza de Brigu, al ver la luz aquel hijo de Vinat, dejó de inmediato a su madre, y el señor de las aves, al sentir apetito, dióse a volar en búsqueda del alimento que le había asignado el gran ordenador de todas las cosas. Sección 17. El batimiento del océano de leche y la obtención del Amrit. Dijo Sauti: Oh Aceta, cerca de esa época las dos hermanas vieron aproximarse a aquel corcel de complaciente apariencia llamado Uchaishravas, que era adorado por los dioses. Esa piedra preciosa de los corceles, que emergió cuando se batió el océano en pos del néctar, divino, agraciado, perpetuamente joven, obra maestra de la creación y de vigor irresistible, se hallaba bendecido con todas las marcas de lo auspicioso. Shaunak preguntó: ¿por qué batieron los dioses el océano en procura del néctar? ¿Y ante qué circunstancias y cuándo, según dices, surgió aquel óptimo entre los corceles, tan poderoso y resplandeciente? Dijo Sauti: hay una montaña que se llama Meru, de apariencia deslumbrante, y que parece un monte de resplandores. Los rayos del sol, al caer en sus picos de dorado lustre, son por ellos dispersados. Adornada con oro y extremadamente hermosa, esa montaña es el refugio de los dioses y de los Gandharvas. Es inconmensurable e inaccesible para los hombres de multitudinarios pecados. Espantosos animales de presa vagan sobre sus senos, y se halla iluminada por muchísimas hierbas divinas, dadoras de vida. Se yergue besando los cielos con su altura, y es la primera de las montañas. La gente ordinaria no puede siquiera pensar en ascenderla. Se halla agraciada por árboles y arroyos, y resuena con las encantadoras melodías de los coros de seres alados. En una ocasión, los celestiales se sentaron en cónclave sobre su pico tachonado de gemas. Aquellos que habían practicado penitencias y observado votos excelentes en pos del Amrit, parecían ahora ávidos buscadores de Amrit. Al ver a la asamblea celestial con estado de ánimo ansioso, le dijo Narayan a Brahma: «Bate el océano junto con los dioses y los asuras. Al hacer eso se obtendrá el Amrit y asimismo todas las medicinas y piedras preciosas. Oh dioses, batid el océano y descubriréis el Amrit». Sección 18.
dijo Sauti. Existe una montaña llamada Mandar, adornada con picos semejantes a nubes. Es la mejor de las montañas y se halla cubierta todo en derredor con hierbas entrelazadas. Allí incontables aves derraman sus melodías y vagan al azar los animales de presa. Los dioses, las apsaras y los kinaras visitan el lugar. Hacia lo alto se eleva 11.000 yojanas y hacia abajo desciende otro tanto. Los dioses quisieron descuajarla y usarla como vara de batir, pero al fracasar, en ello se acercaron a Vishnu y a Brahma, que se hallaban sentados juntos, y les dijeron: «Oh dioses, diseñen alguna estratagema eficaz para que el Mandara pueda ser removido por nuestro bien». Continuó Sauti: «Oh hijo de Brigu, Vishnu y Brahma estuvieron de acuerdo, y el de los ojos de loto, Vishnu, encargó la difícil tarea al poderoso Ananta, el príncipe de las serpientes. El potente Ananta, encargado de aquello por Brahma y Narayan, desgarró, oh Brahmin, la montaña con sus bosques encima y con todos los habitantes de esos bosques. Y los dioses se acercaron a la costa del océano con Ananta y exhortaron al océano diciendo: «Océano, hemos venido a batir tus aguas para obtener el néctar». Y respondió el océano: «Que así sea, en tanto no haya de quedar sin una parte de él. Soy capaz de soportar la prodigiosa agitación de mis aguas producida por la montaña». Los dioses fueron entonces ante el rey de las tortugas y le dijeron: «Oh rey de las tortugas, tendrás que sostener a la montaña sobre tus espaldas». El rey de las tortugas accedió, e Indra se las ingenió para colocar la montaña sobre la espalda de éste. Y los dioses y los asuras usaron el Mandara como vara de batir y a Vasuki como cuerda, y se dedicaron a batir al abismo en procura del Amrit. Los asuras sostenían a Vasuki por la cabeza y los dioses lo aferraban de la cola, y Ananta, que estaba de parte de los dioses, levantaba cada tanto el capuchón de la serpiente y lo volvía a bajar de pronto. Y como consecuencia del estirón que Vasuki recibía de mano de los dioses y de los asuras, de su boca emergieron negros vapores y llamaradas. Estos, volviéndose nubes cargadas de relámpagos, derramaron lluvia que refrescó a los cansados dioses. Y también las flores que llovían por todos lados sobre los celestiales, procedentes de los árboles del Mandara, en su girar, los refrescaban. Entonces, oh Brahmin, de lo profundo partió un tremendo rugido, semejante al rugir de las nubes en la disolución universal. Diversos animales acuáticos que eran triturados por la gran montaña dejaban escapar su espíritu en las aguas salobres. Y muchos moradores de las regiones inferiores y del mundo de Varún resultaron muertos. Los grandes árboles llenos de aves del Mandar, en su girar, eran arrancados de raíz y caían al agua. La fricción mutua de aquellos árboles producía también incendios que se encendían frecuentemente. La montaña parecía así una masa de oscuras nubes cargadas de relámpagos. Oh Brahmin, el fuego cundió y consumió a los leones, elefantes y demás criaturas que se hallaban en la montaña. Luego Indra extinguió aquel incendio haciendo caer copiosas lluvias. Cuando el batir llevaba ya un tiempo, oh Brahmin, las exudaciones resinosas de diversos árboles y hierbas imbuidas con las propiedades del Amrit se mezclaron con las aguas del océano, y los celestiales alcanzaron la inmortalidad, bebiendo del agua mezclada con aquellas resinas y con el extracto líquido del oro. De a poco, las aguas lechosas del agitado abismo se volvieron manteca clarificada por virtud de aquellas resinas y jugos. Pero el néctar seguía sin aparecer. Los dioses se presentaron ante Brahma, el dador de bienes, sentado en su trono, y le dijeron:
Excelencia, estamos exhaustos, ya no tenemos fuerzas para seguir batiendo. El néctar todavía no ha aflorado, de manera que ya no nos queda recurso alguno excepto Narayan. Al oírlos, le dijo Brahma a Narayan: «Oh Señor, condesciende a otorgarle a los dioses la fuerza para que batan renovadamente al abismo». Entonces Narayan, accediendo a conceder sus diversas plegarias, dijo: «Oh sabios seres, les otorgo la fuerza necesaria. Vayan, pongan la montaña en posición otra vez y batan las aguas». Restablecidos en sus fuerzas, los dioses recomenzaron el batido. Tras un intervalo emergió del océano la suave luna de 1000 rayos. A seguir emergió Lakshmi, vestida de blanco, luego Som, luego el corcel blanco y luego la celestial joya Kaustubh, que engalana el pecho de Narayan. Entonces Lakshmi, Som y el corcel veloz como la mente se presentaron todos delante de los dioses de lo alto. Luego emergió el divino Dhanvantari, llevando en sus manos la blanca vasija de néctar. Y al verlo, los asuras emitieron un fortísimo grito diciendo: «¡Ya es nuestro!». Y al cabo salió el gran elefante, Airavat, de cuerpo enorme y con 2 pares de colmillos blancos. Indra, el que blande el rayo, lo tomó para sí, pero mientras el batido continuaba apareció por último el veneno Kalakut. Rodeando la tierra, ardió de pronto como un incendio rodeado de humaredas, y ante el olor del terrible Kalakut, los 3 mundos quedaron estupefactos. Y entonces Shiva, a solicitud de Brahma, tragó aquel veneno para seguridad de la creación toda. El divino Maheshwar lo contuvo en su garganta y se dice que a partir de aquella ocasión se lo llamó Nilkant. Al ver estas cosas maravillosas, los asuras se llenaron de desesperación y se prepararon para iniciar las hostilidades contra los dioses por la posesión de Lakshmi y del Amrit. Entonces Narayan llamó en su ayuda a su hechizante Maya y, asumiendo la forma de una atractiva mujer, coqueteó con los Dánavas o asuras. Los Dánavas y los Daityas, encantados ante su exquisita belleza y gracia, perdieron la razón y unánimemente pusieron el Amrit en manos de aquella bella damisela. Sección 19. Dijo Sauti: entonces los Daityas y los Dánavas, equipados con armaduras de primera y con diversas armas, atacaron a los dioses. Mientras tanto, el valiente señor Vishnu, en la forma de una seductora mujer, acompañado por Nara, engañó a los poderosos Dánavas y les sacó el Amrit de las manos. Y todos los dioses en ese momento de gran temor bebieron con deleite el Amrit recibido de manos de Vishnu. Y mientras los dioses estaban compartiendo aquello por lo que tanto se habían esforzado, un Dánava llamado Rahu se hallaba también bebiéndolo entre ellos, disfrazado de Dios. Y cuando el Amrit había alcanzado a llegar nada más que a la garganta de Rahu, el sol y la luna, Surya y Som, lo reconocieron e informaron a los dioses del hecho. Y Narayan cercenó instantáneamente con su disco la cabeza engalanada del Danav, que estaba bebiéndose el Amrit sin permiso. Y la enorme cabeza del Danav, abatida por el disco y semejante a un pico montañoso, se elevó al cielo y comenzó a emitir espantosos gritos. Y el tronco descabezado del Danav cayó a tierra y rodó sobre aquella, haciendo que la tierra temblara con todas sus montañas, bosques e islas. Y desde esa ocasión hay una querella perdurable entre la cabeza de Rahu y Surya y Som. Y hasta el día de hoy, el primero se devora a Surya y a Som durante los eclipses solares y lunares. Entonces Narayan,
despojándose de su encantadora forma femenina y lanzando sobre los dánavas muchas armas terribles, los hizo temblar. Y así comenzó, junto a las orillas del mar de agua salada, la tremenda batalla de los dioses y los asuras. Y por ambos lados comenzaron a descargarse jabalinas de aguzada punta, lanzas y diversas armas por millares. Y los asuras, lisiados por el disco y heridos por espadas, dardos y mazas, vomitaron sangre y quedaron postrados sobre la tierra. Separadas de sus troncos por espadas cortantes de doble filo, caían continuamente las cabezas adornadas con oro resplandeciente sobre el campo de batalla. Con sus cuerpos empapados de sangre coagulada, los grandes asuras yacían muertos por todas partes. Parecían otros tantos picos montañosos, teñidos de rojo, esparcidos en derredor. Y cuando el sol se elevó esplendoroso, miles de guerreros se hirieron mutuamente con sus armas, y los gritos de angustia se escuchaban por doquier. Los guerreros que peleaban a distancia se abatían mutuamente con agudos proyectiles de hierro, y los que luchaban cuerpo a cuerpo se mataban unos a otros a golpes de puño. Y el aire estaba lleno de alaridos de dolor. Por todas partes se escuchaban los alarmantes sonidos de «¡Córtalo! ¡Atraviésalo! ¡A ellos! ¡Dispara! ¡Avancen!». Y cuando la batalla ardía ferozmente, Nara y Narayan entraron al campo. Y al ver Narayan el arco celestial en las manos de Nara, invocó mentalmente a su propia arma, el disco destructor de Dánavas. Y, oh maravilla, el disco Sudarshan, destructor de enemigos, semejante a Agni en esplendor y terrible en la batalla, vino del cielo, ni bien fue invocado. Y cuando aquel hubo llegado, Narayan, el de fiera energía, poseedor de brazos iguales a la trompa de un elefante, lanzó con gran fuerza aquella arma de esplendor extraordinario, resplandeciente como un fuego vivo, tremenda y capaz de destruir ciudades hostiles enteras. Y aquel disco que ardía como el fuego, que consume toda cosa al final de los yugas, lanzado con fuerza por las manos de Narayan y cayendo sin cesar por todos lados, destruyó a los Daityas y a los Dánavas por millares. A veces ardía como el fuego y los consumía a todos, a veces los derribaba mientras pasaba por el cielo, y a veces, al caer a tierra, se bebía su sangre vital como un vampiro. Por otro lado, los Dánavas, blancos como las nubes de las que ha caído lluvia, poseedores de gran fuerza y valientes corazones, ascendieron al cielo y hostigaron continuamente a los dioses, arrojándoles miles de montañas. Y aquellas terribles montañas, semejantes a masas de nubes, con todos sus árboles y llanas cumbres, chocaban entre sí al caer desde el cielo y producían tremendos rugidos. Y cuando miles de guerreros gritaron sin interrupción en el campo de batalla, y las montañas, con sus bosques encima, comenzaron a caer, la tierra con sus bosques se estremeció. Entonces apareció el divino Nara, en la escena del terrible conflicto entre los asuras y los ganas, y reduciendo aquellas rocas a polvo por medio de sus flechas de puntas de oro, cubrió a los cielos de polvo. Así, desconcertados por obra de los dioses, y al ver que el furioso disco arrasaba los campos del cielo como una llama abrasadora, los poderosos Dánavas se introdujeron en el vientre de la tierra, en tanto que otros se sumergieron en el mar de aguas saladas. Y al haber conquistado la victoria, los dioses le rindieron los debidos respetos al mandar y lo volvieron a colocar sobre su propia base. Y los dioses, portadores del néctar, hicieron resonar los cielos con sus gritos y se fueron a sus respectivas moradas. Y al volver a los cielos, los dioses se regocijaron sobremanera, e Indra y las demás deidades le entregaron a Narayan la vasija del Amrit para que la custodiara cuidadosamente. Sección 20.
la maldición de Kadru a sus hijos serpientes, la esclavitud de Binat. Dijo Sauti: así te he recitado la entera historia de cómo fue extraído el Amrit al batir el océano, y la ocasión en que fue obtenido el caballo Uchai-Shravas, de gran belleza e incomparable habilidad. Fue cerca de este caballo que Kadru interrogó a Binat, diciéndole: dime, amable hermana, sin demorar demasiado, ¿de qué color es Uchai-Shravas? Y respondió Binat: ese príncipe de los corceles es blanco, por cierto. ¿Qué piensas tú, hermana? Di cuál es su color. Apostemos al respecto. Entonces Kadru respondió: oh ser de dulce sonrisa, pienso que ese caballo tiene la cola negra. Hermosa, apuesta conmigo que la pierda si se convierta en esclava de la otra. Sauti continuó: tras apostar así entre ellas las tareas serviles de una esclava, las hermanas se fueron a casa y resolvieron satisfacerse examinando al caballo al día siguiente. Y Kadru, decidida a emplear un engaño, le ordenó a sus 1000 hijos que se convirtieran en cabellos negros y que cubrieran rápidamente la cola del caballo para que no quedara convertida en una esclava. Pero como sus hijos se negaron a realizar lo que ella les mandaba, ella los maldijo diciendo: durante el sacrificio de las serpientes del sabio rey Janmejai, de la raza de los Pándavas, Agni habrá de consumirlos a todos. Y el abuelo, Brahma, escuchó esta maldición sobremanera cruel que Kadru pronunció impelida por el hado, y al ver que las serpientes se habían multiplicado demasiado, el abuelo dio sanción, junto con todos los dioses, a esta maldición de Kadru, movido por bondadosa consideración hacia sus criaturas. En verdad, como las serpientes eran de un veneno virulento, de gran habilidad y excesiva fuerza, y siempre dispuestas a morder a otras criaturas, la conducta de su madre hacia ellas, perseguidoras de toda criatura, fue muy apropiada para el bien de todas las criaturas. El hado siempre impone la pena de muerte a aquellos que buscan la muerte de otras criaturas. Los dioses, tras haber intercambiado entre ellos estas opiniones, apoyaron la acción de Kadru y se fueron. Y Brahma, llamando a Kashyap a su presencia, le dirigió estas palabras: oh tú, puro ser que vences a todo enemigo, estas sierpes que has engendrado de virulenta ponzoña y enorme cuerpo, siempre dispuestas a morder a otras criaturas, han sido maldecidas por su madre. Oh hijo, no te conduelas por ello en absoluto. La destrucción de las serpientes en el sacrificio ha sido ordenada en verdad hace mucho tiempo. Al decir esto, el divino creador del universo consoló a Kashyap, su hijo, y le impartió a aquel ser ilustre el conocimiento que neutraliza los venenos. Muchas gracias.